Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? Estamos acá intentando una nueva aventura. Soy un convencido de que el tratar de encontrar los vasos comunicantes entre las distintas disciplinas que se enseñan en la universidad es una cuestión de fundamental importancia. Y es por eso que intento en esta oportunidad hacer una relación entre lo que estamos viendo en sistemas de representación y las cuestiones geométricas que estamos resolviendo y digamos el análisis de función y en realidad lo que siempre se pide y el para qué me sirve de lo que veo en determinada materia. En este caso vamos a tratar de vincular algo del análisis de función que se ve en análisis matemático con algún trabajo práctico que estuvimos viendo ya en las primeras clases de sistema de representación. Para eso vamos a intentar munirnos de algunas herramientas y disculpen el tema del vértigo, pero vamos a estar pasando por distintas pantallas. ¿Qué es lo que quiero? En principio, presentarles algo del problema de lo que estuvimos viendo. Nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, este ejercicio. En este ejercicio, nosotros resolvimos cuál era el mecanismo para el cual encontrar una recta tangente a una circunferencia que pasa por un punto exterior. ¿Qué es lo que me propongo? Bueno, resolver esto, pero no en forma geométrica como lo estuvimos haciendo con lápiz, regla y algún compás, sino encontrar cómo resolver esto en forma analítica. Y para eso vamos a tener que hacer algunas simplificaciones para que la matemática que hay detrás de todo esto no tape el bosque. Mejor dicho, que el bosque no tape el árbol, pero creo desde el punto de vista didáctico que vamos a llegar a buen puerto si llegamos a hacer esto. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, en principio, no olvidarse que lo que yo quiero hacer es encontrar un punto en el cual una recta que pasa por un punto exterior es tangente a una circunferencia. Vamos a necesitar hablar de algunas cuestiones que ustedes seguramente ya conocen. No creo que haga falta definir qué es una función, pero una función es la correspondencia que existe entre una variable independiente, que es la variable e del eje X, y un valor en el eje Y, se ve bastante poco acá, ¿no es cierto? Y un valor del eje Y que puede expresarse mediante una ecuación de esta naturaleza, una f de x, una función que me dice para cada valor de x cuánto es el valor de y. Dentro de estas funciones está, por ejemplo, como un caso especial, una circunferencia. Una circunferencia puede expresarse como una ecuación de este tipo. Esta ecuación, que es una ecuación general de una circunferencia que está en cualquier punto de un plano, distanciado su centro en A y en B, respectivamente en el eje X y en el eje Y con un radio R, puede estar contada de esta manera. Si yo de acá despejo Y y reemplazo las coordenadas de A y B, por cada valor de X, y por supuesto fijo el radio, ¿no es cierto? Por cada valor de X voy a tener dos valores de Y que me va a ir completando cada uno de los puntos de esta circunferencia. Otra ecuación muy característica que ustedes deben estar viendo por todos lados es la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, de nuevo, nos cuenta cuál es el valor de Y cuando para un determinado X y valores de A y B, cuando yo valido X, ¿cómo varía Y? A es la pendiente de esta recta, ustedes ya lo deben escuchar por todos lados, y B es la coordenada al origen, o sea, cuánto es lo que se separa la recta cuando corta al eje Y a la altura de X igual a 0, y eso es fácil, cuando X vale 0, Y vale B, esto es la distancia esta. Dicho esto, puede ser que a esta altura todavía no hayan
tomado nota de lo que es la derivada. Pero tan importante como lo que es una función en el punto es poder predecir qué es lo que va a pasar al lado de donde estoy parado. Y el al lado de lo que estoy parado, de alguna manera, yo lo puedo definir como cuál va a ser el incremento que va a tener la función si yo me corro del punto donde le estoy analizando un cachito para algún lado. A esto lo llamo un delta x, un incremento en x, y a esto lo llamo un delta y, o sea, cuánto incrementa en y cuando incremento algo en x. Por supuesto que cuanto más grande sea el valor de x, más grande va a ser el valor de y dependiendo de cómo sea la ecuación. Pero acá se ve claramente que ese incremento es proporcional a cuánto me muevo en este eje. Si yo me muevo menos en este eje, el incremento que voy a tener en y también va a ser más chiquito. Existe algo, algún artilugio matemático que es el tema de los límites, y el tema de los límites se basa en observar el comportamiento de una ecuación cuando alguna de estas variables yo la hago tender a algo. Entonces yo podría encontrar cuál es el límite al que va a tender este incremento cuando este otro incremento se achique, por ejemplo. Y cuando encuentro cuál es el incremento, el límite al que se va a acercar este incremento, cuando esto yo lo achico, en el caso de una curva lo que voy a tener es prácticamente la tangente a eso, que es una recta. El límite ese lo que me va a decir es que cuando yo esté muy cerquita de este punto, el incremento que va a tener la función en un lugar muy chiquitito al lado de él va a ser prácticamente el mismo que el de la recta que pasa por ahí. Eso, dicho de otra manera, es esto, ¿sí? Puedo decir que cuando el incremento que yo aplico a este punto me corro para este lado un cachito, lo que se me va a aumentar acá, cuando ese cachito sea muy cercano a cero, va a ser la tangente de la recta que pasa por el punto. Y a eso se lo conoce como derivadas. Bueno, las derivadas es una herramienta muy importante en el análisis, y el análisis es muy importante en la física y en todo lo que ustedes van a ver en el resto de sus carreras. Aplicando esto es lo que vamos a intentar pegar con la cuestión geométrica que estuvimos viendo hasta ahora. Y la cuestión geométrica que estuvimos viendo hasta ahora, no se olviden que estamos hablando de tangentes, y la tangente entre una recta y esta circunferencia es lo que me va a definir más adelante lo que es un empalme. El empalme es el acoplamiento de dos curvas de distinta naturaleza en un punto sin que haya una variación discontinua en su derivada. Esto, cuando estábamos hablando del sistema de representación, de lo que hablábamos era que la perpendicular a esta curva tenía que coincidir con la perpendicular a esta curva, que en este caso era el radio. Entonces la perpendicular a la circunferencia y la perpendicular a la recta en el punto de tangencia deberían ser coincidentes, que es lo mismo que decir que las dos funciones tienen que tener la misma derivada en el punto. Y eso es a lo que vamos a intentar llevar adelante en esto. Esto es lo que estamos diciendo. Vamos a intentar resolver un empalme de un círculo con una recta. Para que esto sea más sencillo y no nos perdamos en el fárrago de números que van a quedar dando vueltas por ahí, vamos a hacer un círculo que va a estar en el centro, en el origen de los ejes, y va a tener de radio 1. Y la recta también la vamos a hacer fácil, y es una recta que va a cruzar al eje de las y, o sea, el valor de la recta cuando x vale 0 va a ser y igual 2. Con esta configuración de lo que tenemos acá, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a tener algo más o menos parecido a esto. Vamos a tener un círculo con centro en el origen de radio 1, y vamos a tener una recta que ahora voy a intentar hacer. Vamos a ver si sale, si la encuentro por acá. Vamos a tener una recta infinita
que va a pasar por el punto acá 2. Fíjense que si esto es radio 1, este es 2. Ahora fíjense, por este punto, ¿cuántas rectas pasan? Pasan infinitas rectas. Ahora, solo una de todas estas rectas, en realidad dos, una de este lado y una de este lado, solo una de estas rectas va a ser tangente a la circunferencia de este punto. Y lo que me propongo encontrar es cuál es esa recta. O sea, a esta altura, los grados de libertad que yo tengo, o las incógnitas que tengo que dilucidar para elegir cuál es la recta, son dos. Una es en qué punto de X esto se produce, porque una vez que yo conozca en qué punto X esta coincidencia ocurre, puedo saber cuál es el valor de Y. Y el otro es el ángulo que va a formar esta recta con el eje de las X. Vamos a eso entonces. Vamos a volver de nuevo acá. Esto es más o menos lo que dijimos. Pasan infinitas tangentes por ese punto. Y la condición de tangencia. La condición de tangencia es que tenga un punto en común y que la derivada de ambas curvas en el mismo punto sean la misma. Vamos a venir un poquito más para acá abajo. Empezamos ahora con los numeritos. Esta que tenemos acá es la ecuación de un círculo con centro en el origen, en forma implícita, en forma explícita. Despejo de acá y me va a dar esto. Esto que está acá es la ecuación explícita de la recta. Para cada valor de Y yo voy a tener una X por B, reemplazando el A y el B voy a tener lo que me hace falta. Este A es el que no conozco, B vale 2, este R vale 2. Y va a valer de acuerdo a lo que valga X. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Encontrar el punto en el que esta X de esta recta y de este círculo son tales que la Y para las dos ecuaciones es la misma. Vamos ahora a hacer, nos corremos un cachito para el costado y vamos a derivar ambas expresiones. A ustedes ya les deben haber dado algunas tretas, algunos trucos para derivar en forma analítica. Y una de esas cosas es que, por ejemplo, si yo tengo esta función para derivar, yo puedo derivar reemplazando esta función por otra función sustituta, digamos u, entonces me quedaría y es igual a la raíz de u. Y u va a ser r cuadrado menos x cuadrado. Estos símbolos que están acá, que son de derivada parciales, porque no tenía el procesador de texto una derivada común, pero bueno, hagan de cuenta que esto es derivada total. Entonces, la derivada de y respecto de x va a ser la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Esa es la derivación por partes, si no me falla la memoria. Sepan disculpar, no soy un experto en la cuestión matemática, así que puedo estar metiendo la pata en forma considerable. No en lo conceptual, pero sí en las formalidades. Cuando derivo eso que tenemos ahí, la derivada de esta función, no se olviden que la raíz es lo mismo que elevar a la 1/2. Cuando ustedes derivan a una potencia, lo que hacen es multiplican por la potencia y le restan 1 a lo que tienen arriba. Con lo cual, la derivada de y respecto de u le va a dar 1/2 por la derivada de u a la menos 1/2. Y la derivada de u respecto de x va a ser menos 2x. Bueno, si hacen todas las cuentitas, van a terminar con que la derivada o y' de una circunferencia va a estar dada por una circunferencia que está con origen en el centro, ¿no es cierto? Va a estar dada por esta ecuación. Esta es la derivada y esta lo que me está dando es la ecuación que en cualquier punto, a ver si volvemos acá, vamos a sacar esto y vamos a trazar otra recta. Yo elijo una X cualquiera, vamos a sacar esto de acá también. Yo elijo una X cualquiera, por ejemplo acá, y esa función lo que me va a dar es el ángulo que va a formar esta recta contra el eje X, en cualquier lugar que yo me ponga. Independientemente de cuánto valga X, si yo reemplazo en esta ecuación el valor de X que quiero con el valor de R que quiero, lo que me va a dar acá es la pendiente de esa recta.
Vamos ahora a la derivación de la recta. La derivada de la recta, las constantes no tienen derivada. La derivada de x derivada y prima va a ser directamente a, que es el coeficiente que está delante de la x. Ahora, vuelvo a las condiciones de tangencia que me habían planteado. Yo necesito que tengan un punto en común, o sea, que el y sea lo mismo, o sea, que la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, esto es el y de la circunferencia, sea igual al y de la recta en el punto. Y la segunda condición que necesito es que la derivada en el mismo punto sea esta, que es la derivada de la circunferencia en el punto, sea igual a la derivada de la recta en el punto. Estas son mis dos condiciones y va a ser mi sistema de ecuaciones que voy a tener que resolver para encontrar cuánto vale x y cuánto vale a. Este sistema de ecuaciones ustedes no se olviden que lo pueden resolver por ejemplo, por sustitución. Entonces, por ejemplo, yo tomo esta función, la ecuación 3, despejo a, y de esta a la reemplazo en 2, que es lo que me queda acá. Paso b para el otro lado. Sigo haciendo cuentitas. Acá está bastante detallado cuáles son las cuentas que hago. Y llego a que al final de esta historieta, cuando apliqué un poco de álgebra acá arriba y espero no haberme equivocado, encuentro con que voy a tener una expresión de x que en función de b, que es la coordenada al origen de la recta, en función del radio, y de nuevo la coordenada al origen de la recta, acá no tengo otra cosa que no sean cosas que conozco. Esto no se olviden que era el 2 que habíamos hablado y este era el radio 1 que habíamos dicho. Yo puedo determinar en qué valor se va a producir que las y de la recta y de la circunferencia van a ser las mismas. No se olviden que nosotros partimos de eso. Lo que hicimos acá fue igualar las y de la recta, perdón, acá. Igualamos las y de la circunferencia y de la recta. Cuando despejamos a de acá y vinimos acá, seguimos con esta. Y esta es sobre la que seguimos haciendo las cuentas. Este valor de x es donde se van a cortar. Y una vez que tenga ese valor de x reemplazado con numeritos, yo llego a un número. Y este número es el valor en el cual se va a producir esto que está acá. Fíjense. Vamos a sacar esto de acá y vamos a trazar esta recta. Esta recta, que acá no la tengo porque no tengo el snap dando vuelta. Quiero que me pesque el radio 2 y quiero que me pesque acá la tangencia. Si ustedes se fijan, y no hay que ser demasiado creativo para esto, la distancia x a la que ustedes están encontrando esta tangencia es menos que 1, es menos que el radio. O sea que esto que estamos encontrando acá tiene visos de realidad. Y ese 0,866 a ustedes les debe estar dando vueltas en la cabeza, porque ese 0,866 es algo así como el coseno de un ángulo que ustedes conocen. Pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Cuando tomo este valor de x y lo reemplazo, cuando tengo esa x, lo reemplazo acá, x ya no es una incógnita, lo conozco, r tampoco es una incógnita, la conozco, puedo saber cuánto vale a. Y a no es otra cosa que la tangente de este ángulo que está acá. Y la tangente de este ángulo que está acá es por definición la derivada de la recta y la derivada de la circunferencia. Y esto que acabo de encontrar acá es el punto de tangencia. Ergo, lo que tengo acá, ya hecho las cuentitas y dibujado más prolijamente, es una recta que pasa por el 0,2, una circunferencia que tiene radio 1 y está en el origen, su centro, y acá
aproximadamente la medida a la cual se produce la intersección. Y si ustedes sacan la cuenta, ese 1,73, que creo que era 1,73, ¿no es cierto? ¿Cuánto desea? Sí, 1,73. Si ustedes agarran la calculadora y hacen el numerito, la tangente de menos 1,73 le va a dar 120 grados. Y esos 120 grados son 60 grados de este lado. ¿Está? Bueno, espero no haber sido demasiado confuso con todo esto. Normalmente no me salen las cosas demasiado claras cuando intento hacer esto. Pero bueno, la intención es esto, es tratar de ver que no solamente se puede resolver las cosas de una sola manera, y que además vean que sistema de representación sirve, análisis sirve, todo les va a servir para algo y es una herramienta que llevan más en la mochila. Hasta luego, gente.